Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, se escucha, ingeniero. Perfecto. Bueno, vamos a retomar un poco la clase anterior. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a retomar un poquito. A ver, permítanme admitir. La clase anterior, porque habíamos quedado en analizar unos 3, 4 ítems más que para el tipo de obra que estamos analizando, en este caso obra vial, me parecen más que importantes. Entonces, y después vamos a responder algunas preguntas que a mi criterio tal vez no fueron o no quedaron claramente respondidas. Bueno, vamos a entonces a comenzar con el siguiente ítem que me parece que es muy importante para nuestro presupuesto. Es el ítem número 18, subbase suelo tratado con cal en 0,30 centímetros en 30 centímetros de espesor y 7,90 metros de ancho. Esto se refiere básicamente al tratamiento con cal de una o de más capas de la subrasante, banquinas, terraplenes, terreno natural, ¿sí? Ese trabajo comprende las operaciones de escarilado, pulverizado, adición de cal, mezclado, riesgo, etc. Todos estos trabajos que estamos o que tenemos que realizar para este ítem están establecidos en el pliego de especificaciones técnicas generales en la sección C. Básicamente, la medición de este trabajo es el metros cúbicos, ¿sí? La unidad metros cúbicos. Y el punto donde mide lo que es la subbase suelo tratado, dice que los trabajos de construcción, ¿sí? De enripiado, suelo tratado con cal, nuestro caso, y base o subbase, y los trabajos de reparación de estas mismas, se medirán en metros cúbicos. Aquí tenemos la unidad, ¿sí? Multiplicando la longitud por el ancho y por el espesor establecido en los planos determinados. Ahora, no se medirán las reparaciones de las bases o subbases cuando estas bases se construyan en cumplimiento de este mismo contrato. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de equipos necesitamos para realizar este tipo de ítem. Fíjense, acá aparece algo interesante, planta de estabilizado. Ya vamos a ver qué función cumple este tipo de planta. Tenemos los equipos, ¿sí? No me voy a detener, esto ya lo explicamos en la clase anterior. Agrupamos los HP correspondientes a cada uno de ellos y tenemos el costo. Bueno, nosotros habíamos en la clase anterior ya explicado cómo calculamos los coeficientes, amortización, reparación, combustibles, ¿sí? Cada uno de estos valores ya sabemos cómo obtenerlo. Bueno, el producto de cada uno de ellos por el total, ¿sí? En cambio, combustible y lubricante está relacionado directamente a los HP. Vamos a tener un valor de pesos por día en lo que es equipo, etapa de ejecución.
Ahora bien, también vamos a analizar en esta etapa la mano de obra. Proponemos una cantidad de oficiales, ayudantes, y esto está directamente relacionado no solo con los equipos que vamos a utilizar para realizar este ítem, sino también nos ayuda la experiencia que tengamos en obra. Bueno, tenemos, esto ya habíamos calculado, ya habíamos hablado, ¿sí? Los jornales. Tenemos un total diario en ejecución. Proponemos un rendimiento para este tipo de ítem de 1000 metros cúbicos por día y bueno, nos queda por calcular, en este caso, el costo unitario que ustedes ya saben que es el cociente entre la ejecución y el rendimiento. Bueno, vamos a analizar ahora los materiales. Fíjense, ustedes ya saben de vía de comunicación, uno, que para hacer el estabilizado tenemos o realizamos con cal hidráulica. Justamente acá aparece la cal hidráulica, tenemos el costo, ya recuerden ustedes que esta es una obra del año 2018, las unidades, la unidad de dosaje y el costo, que es el producto del costo por el dosaje. Todo esto ustedes ya de alguna manera deberían saberlo de vías de comunicación 1. ¿Por qué aparece la cal? Bueno, fíjense, base, subbase, suelo tratado con cal. Entonces aparece el material. Vamos a tener un costo por metro cúbico, en este caso, de material. Vamos a ver, ahora tenemos transporte. Y aparece algo muy interesante, que es suelo, por un lado, tenemos una distancia, un préstamo, 15 kilómetros. Esto ya lo sabemos de la primera clase cuando analizamos traslados materiales al pie de obra. Y aparece mezcla. Bueno, esto, fíjense, está directamente relacionado con ¿qué? Yo traigo el suelo, ¿a dónde? A mi planta de estabilizado, le agrego cal hidráulica, realizo el estabilizado, un suelo mejorado, y lo llevo de nuevo hacia donde se está trabajando. Por eso suelo, cuando traigo suelo, ¿a dónde? A la planta, porque la planta está en un determinado lugar estudiado y analizado en función de ¿qué? De los kilómetros que yo voy a tener de... Cortale, por favor. Disculpen. De los kilómetros que yo voy a tener que transportar no solo mi suelo, sino una vez que yo lo traigo a la planta, ¿sí? De estabilizado, hago todo el estabilizado del material y luego lo tengo que llevar al lugar para la colocación del mismo. Entonces, bueno, vamos a tener también un valor en pesos por metros cúbicos. Bueno, ustedes esto ya lo saben, la suma de los 3 puntos, la ejecución, que estamos hablando de los equipos y mano de obra, los materiales, y si tengo en este caso transporte interno, voy a tener un total en costo. Bueno, si ese costo lo multiplicamos por el coeficiente de impacto, vamos a tener un precio adoptado. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente análisis. La base, la subbase, ya analizamos. Ahora vamos a analizar la base estabilizada granular. En este caso de 15 centímetros de espesor y también de 7,90 metros de ancho. Este ítem consiste en la construcción, ¿sí?, de la base por agregados pétreos con o sin incorporación de suelo. Para este ítem, la ejecución del mismo, tenemos que regirnos por la sección C de disposiciones generales
para la ejecución y reparación, ¿sí? Que está en el pliego. Bueno, el análisis básicamente es exactamente lo mismo. Tenemos en equipo, tenemos una planta estabilizada, tenemos los equipos propuestos para realizar este ítem, ¿sí? Entonces, ya tenemos los coeficientes, hacemos el producto y tenemos un total en ejecución de equipos de pesos por día. En función de los equipos propuestos, de la mano de obra, seleccionamos la mano de obra, ¿sí? Y ayudantes que colaboran en el trabajo para la realización de este ítem. Bueno, vamos a tener entonces un total diario de ejecución, ¿sí? Que es la suma de la mano de obra más los equipos. Tenemos un rendimiento propuesto, calculamos un costo unitario. Ahora fíjense una cosa acá. Estábamos hablando de un estabilizado granular, entonces el material propuesto vamos a tener agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino. Bueno, esto lo de los costos ya saben, están desactualizados, las unidades, la unidad de dosaje, el dosaje y el costo que es el producto, el costo por el dosaje. Toda esta información va como complementaria porque ustedes ya lo analizaron en profundidad en otras materias. Bueno, vamos a tener entonces un costo de material y vamos a ver otra vez lo mismo, ¿sí? Tenemos un transporte interno en este caso que tenemos que traer los materiales, la mezcla y vamos a tener también un valor en lo que es transporte interno. La suma de los tres puntos, ejecución, materiales, transporte interno, vamos a tener un total de costo que multiplicado o afectado por el precio, por el coeficiente, obtendremos un precio para este ítem adoptado. Básicamente este ítem es exactamente de alguna manera igual que la subbase, nada más que la subbase trabaja con cal hidráulica en cuanto a materiales y nosotros acá estamos hablando de una base granular. En vez de cal estamos trabajando con materiales pétreos. Bueno, un punto o un ítem muy importante que es la base bituminosa tipo concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor y 6,80 metros de ancho. Este trabajo consiste en una mezcla dosificada, ¿sí? De agregados pétreo, emulsión asfáltica, ¿sí? Agua. Todo eso distribuido en una o más capas sobre la superficie. Bueno, de acuerdo obviamente a lo establecido en las especificaciones. La unidad es el metro cúbico. Entonces vamos a proponer en cuanto a la etapa de ejecución equipo. Fíjense, tenemos una planta asfáltica completa porque estamos hablando de una ruta de 30 kilómetros. Entonces se planteó una planta asfáltica completa. Los diferentes equipos que van a realizar el trabajo de este ítem. Bueno, cada uno de ellos con su correspondiente HP, con su correspondiente costo. Entonces,
tenemos los coeficientes ya calculados anteriormente. El proceso es exactamente lo mismo. Planteamos la mano de obra, ¿sí? Y bueno, vamos a tener entonces un total diario en ejecución. Planteamos un rendimiento, 6.800 metros cuadrados por día. Un costo, vamos a tener el costo unitario. Bueno, vamos a analizar qué tipo de materiales nosotros necesitamos para lograr este tratamiento bituminoso. Agregado pétreo grueso, fino, arena silicia, cemento asfáltico, 50-60. Este punto ustedes ya lo estudiaron en segundo año en la materia de estudio y ensayo de materiales. Tal vez hoy no lo recuerden, pero con un repaso no tendría ningún tipo de inconveniente. Bueno, esta tabla ustedes ya lo manejan, ¿sí? Entonces vamos a tener un costo de material pesos por metro cuadrado. Vamos a analizar si tenemos un transporte interno. Sí, obviamente, recuerden ustedes que la mezcla que nosotros hacemos en la planta asfáltica tenemos que transportar al lugar donde se colocará. Entonces vamos a tener un transporte interno, pesos por metro cuadrado. Bueno, sumando todos los valores, ejecución, materiales, transporte, vamos a tener un total de costo. Impactado por el coeficiente, vamos a tener un precio adoptado para ese ítem. Vamos a analizar el siguiente ítem, que es básicamente lo mismo, una carpeta bituminosa. Tipo concreto asfáltico de 4 centímetros y 6,70 de ancho. Entonces, decimos que en cuanto a la medición de este ítem, se rige por el pliego de generales de condiciones en el punto D17, que dice que la ejecución de tratamientos superficiales, riego de liga e imprimación, se medirán que metros cuadrados multiplicando la longitud de cada sección del camino por el ancho establecido por ella. El área resultante deberá aplicarse los descuentos por penalidades, los que serán acumulativos. Y tenemos el siguiente, que es la ejecución de carpetas, bases y bacheo con mezcla bituminosa. ¿Sí? Tenemos D.1 7.1 y D1 7.2. Que dice que la ejecución de carpetas y base con mezcla bituminosa se medirá en metros cuadrados. Lo mismo multiplicando la longitud de cada sección del camino por el ancho establecido a ella. Y el punto B, la ejecución de los bacheos con mezcla asfáltica se medirán en metros cúbicos de mezcla colocada, multiplicando la superficie por el espesor medio colocado. Es en caso el punto B en caso de bacheos. Nosotros estamos haciendo una carpeta bituminosa, ¿sí? Se medirán entonces metros cuadrados. Punto D 7.1. Los equipos básicamente son lo mismo. El análisis es prácticamente lo mismo.
Obviamente que planteamos la mano de obra en función de los equipos y de los ayudantes que vamos a disponer para realizar este ítem. Vamos a tener un total diario en ejecución. Tenemos un rendimiento propuesto. Por consiguiente, vamos a tener un costo unitario. En cuanto a materiales, no hay secretos. Exactamente son los mismos materiales, ¿sí? Bueno, vamos a tener un costo de material. Y bueno, el transporte interno es exactamente lo mismo. Tenemos que transportar el producto bituminoso hacia donde va a ser colocado. La suma de cada uno de ellos, vamos a tener un total precio adoptado en pesos por metros cuadrados. El siguiente ítem, sí, que me parece importante, es la imprimación bituminosa, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste este trabajo? En la aplicación de un material bituminoso sobre una superficie preparada, obviamente, de modo que penetre en la misma. Esa sería, digamos, una imprimación simple. Después tenemos la imprimación reforzada. Bueno, en ese caso se efectúa haciendo una segunda aplicación de este material bituminoso. Obviamente que una vez secado la primera. Y siempre se hace inmediatamente una distribución de arena. Se hace como para que le quede una rugosidad, digamos, a la primera imprimación y que la segunda pueda pegarse mejor, ¿sí? Bueno, la unidad también, la unidad de medida es el metro cuadrado y se rige de la misma, de la misma manera que el ítem anterior. En este caso, para realizar este tipo de tarea, fíjense, vamos a necesitar un camión regador de asfalto con su correspondiente HP, costo. Bueno, el procedimiento es exactamente lo mismo, no tiene ningún secreto, esto ya es muy reiterativo, ¿sí? Calculamos los coeficientes, vamos a tener un total de pesos por día en ejecución en función del equipo, planteamos la mano de obra, vamos a tener un total diario, ¿sí? En ejecución. Bueno, en función de la experiencia, cuanto más experiencia tengamos, conozcamos nuestros equipos, podemos plantear un rendimiento. En este caso, 4.000 metros cuadrados por día. Vamos a tener un costo unitario. Tenemos materiales, asfalto diluido E.1, M.1. Esto es símbolo, esto es una descripción. Esto yo me imagino que ustedes ya en su momento lo habrán leído detenidamente en estudios, emulsión asfáltica, digamos, detenido en estudio de ensayos materiales, ¿sí? Bueno, esto no tiene ningún secreto, ya lo saben ustedes. Vamos a tener un costo de material y como es un camión regador, obviamente no tenemos que transportar ningún tipo, sino el camión regador agarra y lo tenemos en obra, en la etapa donde se va a hacer el tratamiento bituminoso, la imprimación. Bueno, vamos a tener entonces la suma de todos los puntos, ejecución, materiales, transporte interno. Obviamente llegamos a un total de costo con la aplicación del coeficiente, un precio adoptado. El ítem siguiente es exactamente lo mismo, es de riego de liga, ¿sí? Lo que es básicamente
consiste en el riego de material bituminoso, seguido de la distribución de un agregado pétreo. Esto está regido o dispuesto, ¿sí?, por las disposiciones generales de la ejecución de imprimaciones, tratamientos superficiales, bases, carpetas y bacheos bituminosos. Estos tratamientos, estos riegos, no deberán realizarse sobre superficies, ¿sí?, que presenten condiciones de exudación de asfalto, en lo que se van a efectuar otros tipos de tareas antideslizantes. Bueno, la unidad es el metro cuadrado y se rige básicamente igual que los ítems anteriores analizados. El análisis es exactamente lo mismo. Camión regador, bueno, todos los costos, amortización, mano de obra propuesta, llegamos a un total diario de ejecución, rendimiento propuesto, tenemos un costo, tenemos los materiales, ¿sí? Tenemos un costo también total en materiales. Bueno, transporte interno no tenemos. Bueno, vamos a llegar así al final con un precio adoptado para este tipo de ítem. Y el último que me interesa que los veamos es abovedamiento según plano tipo, ¿sí?, y su ancho característico. Este trabajo de abovedamiento consiste básicamente en la construcción, ¿sí?, valga la redundancia, de un abovedamiento con suelo obtenido, obviamente, de la excavación de cunetas laterales, las cuales suministran el total necesario en cuanto a volumen. El abovedamiento debe ser construido en un todo, ¿sí?, o de acuerdo con las secciones transversales y longitudinales especificadas en los planos detallados. En cuanto a su unidad, se miden en metros lineales. Los equipos que nosotros necesitamos para hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Bueno, lo tenemos descrito acá. El análisis es exactamente igual, muy reiterativo, ¿sí? Se suman los HP, los costos, ya tenemos los coeficientes de lo que son amortización, reparación, etcétera. Bueno, tenemos un total en ejecución en equipo diario. Seleccionamos la mano de obra en función de los equipos y del personal que vamos a tener debajo de los equipos en colaboración para este tipo de ítem. Vamos a tener un total diario en ejecución, ¿sí?, en cuanto a equipo y mano de obra. Planteamos un rendimiento. Bueno, vamos a tener un costo unitario. Transporte no tenemos, entonces vamos a llegar a un precio adoptado para este ítem. Eso era básicamente un poco los cuatro ítems, 5 que vimos, que me parecen muy interesantes para analizarlos, ya que estamos viendo justamente obra vial. Ahora me gustaría ver un poquito o responder o mejorar la interpretación de uno de los alumnos que me preguntó la clase pasada con respecto a estas dos curvas. La curva que vemos en línea punteada, ¿sí? Recuerden ustedes cuando vieron plan de trabajo,
esa curva responde a las inversiones que se deben realizar mensualmente. Es básicamente, esta curva es básicamente la del presupuesto de oferta. En cambio, esta curva en trazo continuo es la curva de costo. O sea, esta curva son las inversiones reales que yo estoy teniendo en la obra. Habíamos dicho también que esta curva no puede tener un punto de inflexión, o sea, hacia abajo y después volver. Si tenemos una curva de ese tipo, evidentemente estamos planificando mal la obra. ¿Sí? Siempre la curva tiene que ser ascendente, más allá de los vaivenes que puede llegar a tener, obviamente. ¿Sí? Eso me quedé con la duda si se clarificó esa pregunta. Bueno, creo que estamos con respecto a obra vial. Me gustaría, si hay alguna pregunta, hoy fue una clase bastante cortita. Si pudieron resolver, yo la pasé por el WhatsApp el trabajo para realizar. Es un trabajo práctico muy sencillo, no es desarrollado en toda su magnitud como está acá, son unos 5 ítems, muy sencilla. Y bueno, estoy para responder las preguntas. Profe, ante duda del práctico nos comunicamos por usted por el WhatsApp, por el aula virtual, por correo, donde prefiera. La verdad yo no tengo ningún problema. Si es directo, mucho mejor, porque le soy sincero, por ahí yo no soy de conectarme mucho a la plataforma. Me pueden mandar mensaje privado o por el grupo, como ustedes quieran, yo me adapto. Podemos coordinar también una reunión. Ustedes quieren desarrollar el práctico o lo desarrollaron. Dice, profe, podemos juntarnos un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día que coordinen todo, digamos, coordinemos todo, hacemos una clase como hoy y vamos corrigiendo, vamos viendo el desarrollo, ¿sí? Entonces hacemos participativa la clase, interesante, y evacuamos todas las dudas que pudieran llegar a surgir. No hay problema en ese sentido también, o sea, yo creo que me parece a mí que es mucho mejor, digamos, si podemos coordinar una reunión en donde un integrante por grupo plasma o plantea el desarrollo de su trabajo, comenta un poquitito, o lo comentamos entre todos, un poquitito cómo desarrolló, con qué se encontraron, inconveniente, qué es lo que no se pudo resolver. No hay problema en ese sentido. Yo me adapto a las circunstancias. Ustedes me dicen y organizamos. ¿Por qué digo por ahí, por el grupo, o por privado, qué sé yo? Porque tal vez se pregunte, pero por ahí o no interpreto la pregunta o no se explica bien lo que uno quiere decir. Entonces por ahí prefiero así como hoy, bueno, presentamos, lo miramos, preguntamos, solucionamos, arreglamos lo que haya que arreglar y es más directo y a la vez todos ya van viendo y
van arreglando, en cuyo caso que haya algún error conceptual en el análisis o en el desarrollo de los puntos que tienen que hacer. Le dejo a ustedes, muchachos, eso no, yo no tengo ningún problema. Ustedes me dicen y me adapto, digamos, como ustedes quieran. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿No hay más preguntas? ¿Cuál es la fecha de entrega de este práctico? Y vamos a dar 2 semanas. Cuando termina obra hidráulica, que sería la semana que viene, la otra, presentamos el trabajo práctico. De todos modos, yo ahora me voy a comunicar con el ingeniero José Alumni para que se notifique oficialmente en la plataforma, se ponga para que ustedes puedan levantar su trabajo y que quede registrado el desarrollo del mismo. Eso ya me voy a comunicar yo con José, pero calcúlenle 2 semanas. Está. Profe, disculpe, Sí, pregunte. ¿puede ser la semana que viene lo que mencionó de un integrante por grupo para lo de la obra vial? El día que ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. Siempre que no sea de una hora hacia otra, no hay problema. Ustedes me dicen, profe, mañana podemos hacer, coordinamos horario y no hay problema. Si todos los Buenísimo. grupos no pueden estar, bueno, hacemos una sesión, hacemos 2 sesiones, hacemos 3 sesiones, no hay problema en ese sentido. O sea, coordinen entre ustedes y podemos ver de a 3 grupos, de a 2 grupos, no hay problema en ese sentido. Siempre con tiempo me adapto. Y ahí lo vamos viendo. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra Ingeniero, pregunta? Sí. una consulta Sí, diga. con respecto al trabajo práctico. Sí, Hay en el trabajo práctico que tenemos que realizar, sí, hay un ítem que dice excavación para desagües, el segundo, sí. longitudinal y transversales. Ajá. Y en el práctico desarrollado que usted estuvo explicando, en el segundo ítem aparece desembarres para saneamiento. ¿Podría asociarlo con eso o no? ¿O son totalmente diferentes? No, puede ser también como excavaciones no clasificadas, digamos. O sea, vos vas a, cuando hagas el desarrollo de tu análisis, ¿qué equipo vas a utilizar para hacer excavaciones longitudinales y transversales? Vamos a poner cunetas. Utiliza de movida una retroexcavadora. Ahora, lo que no está especificado ahí, que no le puse, es ese material que ustedes sacan, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar ahí, al costadito, o van a cargar en un camión volcador y lo van a llevar a un lugar de préstamo y van a alojar ahí el suelo? Bueno, eso es lo que a mí me interesaría saber de ustedes. A ver, ¿cuál es el análisis que hacen con eso? De hecho, que ustedes hagan la excavación, analicen las excavaciones y me digan, profe, nosotros hicimos la zanja, pero dejamos ahí al costado. Y la verdad, no está bien, porque es como que venga una excavadora, te saque todo el suelo y te deje todo ahí al lado. No. Entonces, ahí ustedes tienen que analizar. Bueno, vamos a hacer el retiro del suelo, vamos a hacer las excavaciones pertinentes, pero vamos también, ese material que estamos sacando lo cargamos en un camión volcador para que lleve, no sé, 10 kilómetros, 5 kilómetros,
2 cuadras, no lo sé. Es el planteo que me gustaría de ustedes que lo realicen. Y si no lo quieren, justifíquenme por qué no utilizaron, no hicieron, no llevaron el material que sacaron a otro lado. Fíjense, ahí el abovedamiento, hoy estuvimos viendo, el abovedamiento se utiliza el suelo que yo le comenté para hacer todo los laterales. Bueno, está justificado de alguna manera. Bueno, eso es un poco, está hecho, es profeso para que ustedes traten de analizarlo y decir, bueno, que desarrollen su criterio de alguna manera. Y decir, bueno, vamos a hacer la excavación, yo necesito este tipo de equipo, pero ¿y qué hago con el suelo? La primera pregunta que me hago. Porque eso es parte de la planificación. Voy a ocupar ese suelo me sirve para algún tipo de actividades que tenga, de algún ítem que tenga que realizar. Por ejemplo, puedo ocupar ese relleno para, ese suelo para rellenar un sector que me beneficiaría a mí más adelante. No lo sé. Tal vez tenga que hacer desbarre. ¿Y qué hago con ese suelo de desbarre? Lo dejo ahí al lado, le hago una montaña. ¿Puedo ocupar? ¿Me sirve? Bueno, todas esas preguntas son las que a mí me interesa que ustedes se hagan y cuando encuentren la respuesta, planteen su análisis de precio. Analicen en ese ítem. Digo, bueno, profe, mire, yo hice así por esto, esto, esto. Y vamos a analizarlo, vamos a preguntarnos, ¿está bien? ¿Podemos mejorar este análisis de precio? Sí, se puede, ¿no? Está correctamente desarrollado. Listo. No hay secreto en eso. Siempre no es exactamente como nosotros por ahí le decimos, bueno, vos para hacer esto tenés que tener esto, esto. Para determinado ítem, sí. Para determinado ítem, sí. Porque hacer una carpeta bituminosa sin la aplanadora, no, por favor, jamás. Bueno, hay equipos que son necesarios, indispensables y obligatorios para que se haga correctamente el desarrollo de ese ítem. ¿Se entiende lo que digo, Gerardo? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? ¿Consulta? ¿Aporte? ¿Nada más? Bueno, si no hay más que preguntar, vamos a dar entonces por finalizada la clase de hoy, cortita, 45 minutos. Y queda a su disposición, alumnos, alumnas. Me avisan por WhatsApp, coordinamos, corregimos, nos sacamos todas las dudas que haya que sacar y avanzamos. Perfecto. Gracias, ingeniero. Buen día. Muy bien. Que tengan buen fin de semana y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.